Profe, consulta antes de comenzar. ¿Corrió la fecha para reentregar el trabajo número 2 de rehacer y el 3? El trabajo número 2, el que hay que rehacer, que era para hoy, para mañana, perdón, lo corrí para el domingo. Hasta el domingo tienen tiempo, tienen todo el domingo para hacer. Era Hola, para profe, mañana, buenas tardes. buenas, era para mañana, así que corrí la fecha para el domingo. Tienen unos días más para rehacer la actividad 2. Y el de la actividad 3, realmente no sé qué fecha tiene el de la actividad 3. Si no me equivoco, creo que tenemos tiempo también hasta creo que el 30 o el 30. Puede ser, puede ser. Bueno, van a tener un hermoso fin de semana dedicado a la física, así que van a poder estar todo el fin de haciendo la actividad 2 y la actividad 3. Así que, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Genial. ¿Y ahora va a sumar otra hoy o no? No, no, no. Lo que hemos Bueno, bien. decidimos con los profesores, generalmente hay consignas de actividad cada clase. Hoy sería la actividad número 4, pero decidimos no darles una nueva actividad para que se pongan al día en la que tienen que rehacer la 2 y la que tienen que hacer la 3. Así que la actividad 4 recién les va a aparecer la semana que viene. Lo que sí vamos a hacer hoy es avanzar con la parte teórica de los temas que vienen ahora a continuación, pero no se les suma actividad. Pero pónganse con eso que tienen que hacer, ¿no? Rehacer. Hasta ahora. Sí, sí, yo ya lo tengo listo. Me falta acomodarlo bien con los cuadraditos, la respuesta, todo y ya lo entrego. Hoy a la noche seguro que entrego los dos. Bueno, cualquier duda me preguntan por el foro, me preguntan por mensajería interna, me preguntan por el WhatsApp. Tienen varios canales de comunicación para preguntarme. O sea, a ver, no me pregunten, profe, ¿está bien este ejercicio que hice? No, eso lo hago en la corrección, eso va en la corrección directamente. Pero sí me pueden preguntar, esto no lo entiendo, no me acuerdo cómo se hacía, estoy trabado, no me sale esta parte, no entiendo esta cuestión, la consigna me parece confusa. Bueno, todo lo que tiene que ver con esas cosas me pueden preguntar. No, veo el video, veo el video de las clases tantas veces y sigo sin entender. Bueno, esas cosas son las que me pueden preguntar. Joya, profe. ¿Y su número lo tiene al final algún compañero o no, no? Está en el grupo de WhatsApp. ¿Vos no estás en el grupo de WhatsApp? Sí, yo estoy en el grupo de WhatsApp, pero no sabía que había uno con contacto con usted. Claro, Jonathan tiene, si no me equivoco, creo que Jonathan. No. Sí, sí, yo tengo su número, profe. Sí, él tiene mi número y él es el puente. Después, más adelante, cuando continúen las clases y ya quedemos pocos, porque siempre pasa que se va decantando. Esto es inevitable, que mucha gente empiece el curso y después deja porque no puede, de qué motivo no lo puede seguir, lo deja para más adelante o abandona la carrera. Cuando seamos menos podemos implementar una comunicación un poco más directa mediante WhatsApp. Por ahora hacemos de esta manera. Los profesores prefieren no pasar el WhatsApp porque a veces pasa que algunos estudiantes pueden mandar un mensaje, no sé, sábado 4 de la mañana, 3 de la mañana. Bueno, se supone que tenemos que ser ubicados y no hacer ese tipo de cosas. Igual si alguien me manda un mensaje a esa hora, no lo respondo. Así que no tiene sentido. Pero por ahora tenemos el grupo de WhatsApp. Sí, a mí, yo estoy en eso, entre la espada y la pared, ¿viste lo que es el trabajo y esto? Estoy postergando trabajo, está complicado. Igual le voy a seguir mandando. Es así, pero es que esto es así. O sea, de repente se juntan muchas cosas. No sé cómo será la dinámica de matemática, pero calculo que no debe ser muy diferente. Debe haber actividades también para hacer. Es una forma de mantener un seguimiento, es una forma de que se entiendan los temas, porque si no se practican, si uno no los evalúa hasta el examen y los estudiantes, bueno, no hacen nada hasta el día del examen, después se encuentran que cuando se van a hacer el examen no entienden nada.
Entonces, la idea es ir haciendo las cosas de a poco, ejercitando de a poco, e ir evaluando de a poco, y que cada uno se vaya dando cuenta de cuáles son las faltas que tiene para poder llegar bien al examen. Es lo mejor, además, que de repente encontrarse con el examen que no entiendo nada. Lo mejor es ir de a poco e ir construyendo el conocimiento progresivamente hasta llegar a la fecha del examen. Va a ser lo mejor. Pero bueno, sí, reconozco que a veces se complica. Son muchas cosas, son varias materias, pero bueno, el estudio es así, la facultad, la carrera es así. Cuando uno se mete en una carrera universitaria o terciaria, son bastantes materias, son muchas cosas juntas, entregas todo el tiempo. Así es la demanda del estudio, no queda otra. Son muchos conocimientos en pocos años de formación. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra forma que dedicarse. Y uno posterga placeres, posterga encuentros con amistades, posterga salidas, posterga, porque prioriza. No hay forma. Las dos cosas no se pueden, realmente. Pero bueno, tomemos la física como algo divertido, hermoso, que reemplaza la salida, los bailes, la cerveza y demás sustancias. Bueno, ¿arrancamos? Vamos nomás. Bueno, preguntas, dudas en relación a la actividad 2, a la actividad 3. Si tiene alguno, hable ahora. Sí, yo, profe, si puede expresar bien las unidades de distancia y tiempo, porque la otra vez no tenía bien el pizarrón y no podía expresar por la simbología. ¿Cómo las unidades de distancia y de tiempo? La unidad de distancia es metros o cuadras, depende de lo que estemos trabajando, o kilómetros. Y las unidades de tiempo generalmente son segundos o minutos. No entiendo a qué te referís. O sea, cuando decimos unidades, si la magnitud es unidades de longitud, no sé, esto me está diciendo kilómetros, cuadras. En el ejercicio 3 serán cuadras. Si es de tiempo, segundos, minutos, horas. No sé a qué te referís. La simbología de la distancia. Bueno, las unidades, acá me parece que hay una cuestión de concepto que se confunde. Las unidades, como lo dijimos en la primera clase, es en qué medimos algo. ¿En qué medimos una magnitud? Bueno, ¿en qué la medimos? Depende de la magnitud. Si estamos hablando de una magnitud que tiene que ver con la longitud, las unidades que acabo de decir. Si tiene que ver con el tiempo, como lo acabo de decir. Si tiene que ver con fuerzas, kilogramos fuerza, newton, etc. Si vos lo que me estás preguntando es, ¿cómo simbolizamos una distancia en el terreno vectorial? Tenemos que saber primero qué es una distancia. El desplazamiento de una posición inicial a una final es un vector. Ahora, la distancia es el módulo del desplazamiento. Esto es distancia. Esto es distancia. La distancia es el módulo de un desplazamiento. Así simbolizamos distancia. No sé si no entiendo si te referías a esto o a qué es lo que te referías. Si yo tengo un sistema de coordenadas, tengo una posición R1, tengo una posición R2. Si hay un cambio en la posición, ese cambio en la posición es el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento, como siempre, va a ser un vector
que va de 1 a 2, este es el vector de desplazamiento que va a tener componentes de X y de Y. Pero además tiene un módulo. Ese módulo es la distancia, el módulo del desplazamiento de 1 a 2. Eso es la distancia. La distancia de acá hasta acá es la misma distancia que de acá hasta acá. Toda distancia es un escalar. Un escalar que no tiene dirección ni sentido. En cambio, el desplazamiento tiene dirección y sentido. Ahora, ¿de cuánto fue el desplazamiento? Eso me lo dice la distancia, el módulo. El vector de desplazamiento tiene dos componentes, que son las proyecciones en X y en Y de ese desplazamiento. O se puede calcular restando la última posición menos la primera posición. No sé si es a esto lo que estás refiriendo. ¿A qué te referías? ¿A esto o a qué? No, pero bueno, me aclaró toda duda igual. Bueno, ¿a qué te referías entonces? Que había abreviado distancia sub T. No sé si recuerda Distancia sub T. que iba con minúscula. Claro, él dice, profe, ¿se acuerda que al principio en la clase anterior pusimos distancia total igual a, no sé, creo que era 56 cuadras? Creo que a eso se refiere. La actividad era, distancia total era 26 cuadras y lo había sobre tiempo subtiempo, algo así, que lo simbolizábamos primero con la letra mayúscula y después con la T minúscula, que eran algo de 56 minutos, todo lo demás. Eso era porque en ese ejercicio, en el ejercicio de la carrera de La Plata, me daban como información una trayectoria recorrida, que eran esas 26 cuadras. Y eso se hacía en una cantidad de tiempo, en un instante de tiempo. Pero esto era para señalar eso, o sea, qué sé yo, no. Para trayectoria no tenemos una simbología para trayectoria. Pero, a ver. Profe, ahí yo tengo una duda también. Para trayectoria no tenemos simbología, pero es la suma de los módulos de desplazamiento, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Ah, bien. Yo ahí tenía un... ¿Pero por qué? A ver, si yo tengo, de nuevo, sistema de coordenadas. Estos fibrones andan para el sistema de coordenadas. Y tengo un desplazamiento que va de acá a acá. Y otro desplazamiento que va de acá a acá. Y después tengo un desplazamiento que va de acá hasta acá. Tengo 3 desplazamientos. Por supuesto, cada desplazamiento significa que es la diferencia entre posiciones. Acá tengo una posición, acá tengo una posición, y acá tengo otra posición. Y además, puedo decir que hay un desplazamiento total, entre la posición inicial y la final. Entonces, los azules son desplazamientos. Los rojos son vectores de posición. Ahora, este desplazamiento total, que es el desplazamiento entre 0 y 3, es el desplazamiento total, es igual a la suma de los desplazamientos parciales. 0, 1 más 1, 2 más desplazamiento 2, 3. Este que está acá es el desplazamiento de 0 a 1, este que está acá es el desplazamiento de 1 a 2, y este que está acá es el desplazamiento de 2 a 3, que la mayoría se lo confundió con el vector R3, con el vector posición 3. Pero este es el vector posición R1, este es el vector posición R2, y este largo es el vector posición R3, que coincide con el desplazamiento total, que es este que está acá. Ahora, yo calculo de esta forma, calculo el desplazamiento total que me va a dar en componentes cartesianos. Yo resuelvo esto, me va a dar en componentes cartesianos. Perfecto.
Ahora, yo una vez que tengo los componentes cartesianos, si los someto a Pitágoras, lo que voy a terminar encontrando es el módulo de ese desplazamiento total. Ese módulo de ese desplazamiento total, esto es la distancia total. La distancia. Que coincide con el vector R3, En posición. este caso coincide con no siempre. el módulo. Un momento. Coincide con el módulo del vector R3. La distancia total, ¿qué es? Es la distancia que hay de acá hasta acá. Y repito, el concepto de distancia, el concepto de módulo, el concepto de un escalar, no tiene dirección ni sentido. Si yo pongo mi cero acá, da lo mismo que si yo lo pongo mi cero acá. O sea, la distancia que hay de acá hasta acá, da lo mismo si la mido de acá hasta acá o de acá hasta acá. La distancia, no el desplazamiento. El tema es que seguimos pensando en términos de sentido común. Entonces hablamos de distancia, desplazamiento, como si fuese lo mismo. Bueno, no. La distancia es el módulo del desplazamiento. El desplazamiento es una variación de posición. Desde un lugar a otro lugar. Eso tiene una dirección y un sentido único. Ahora, ¿cuánto me desplacé? Esa es la distancia. El cuánto me desplacé. Ahora, y acá está la cuestión. Esta distancia total no es igual a la suma de la trayectoria caminada. ¿Es lo mismo esta distancia? A ver, si yo tengo que... Si salen dos carteros, dos empleados postales que caminan con la misma velocidad, con los mismos pasos, salen de acá. Uno tiene que hacer este camino y este camino. Y el otro hace este camino. ¿Quién camina menos? ¿Quién llega más rápido? El que hizo el segundo camino. Porque hizo Claro, menos cortó el trayectorias. Porque la distancia es menor. Porque si yo sumo, ahora, si yo sumo este módulo con este módulo, con este módulo, si hacemos esa cuenta, ¿cuánto nos daba? 9, no sé cuánto era, 7, no me acuerdo cuánto era. 9, no me acuerdo el resultado, 9,7. Sí, algo así. Bueno, ahora, en cambio este resultado, cuando lo hacemos, ¿cuánto nos da? 7,8. Está verificado, además de que es intuitivo esto, de que esto, más esto, es mucho más largo que cruzar la plaza por el medio, que bordearla, pero lo vemos en el resultado. Entonces, obviamente, que no es lo mismo esta distancia que la suma de las distancias. No es lo mismo la distancia total que la suma de las distancias parciales. No es lo mismo. La distancia total es el módulo del desplazamiento total. Y como ya adelantó el compañero, la trayectoria es la suma de los módulos de cada desplazamiento. 0,1 más el módulo del otro desplazamiento de 1 a 2, más el módulo del otro desplazamiento de 2 a 3. O sea, la suma de las distancias parciales. Y solamente se pone el resultado, no se pone... ¿No? ¿Cómo solamente el resultado? Tenés que decir... Claro. No, esto se pone. Lo pones así. Claro, eso se pone. Pero, ¿cómo queda, por ejemplo, cuando pone después el igual? O sea, trayectoria igual y entre... No, después acá se ponen los valores. Esto tiene un valor. El primero era, creo que era 2,6 kilómetros. Al ser escalares, no es para ordenado. Al ser un escalar, es un valor con una unidad. Ah, joder. Mirá, un valor con una unidad tiene una cuenta normal. Profe, o sea que lo igualamos a trayectoria, no tiene un símbolo. No tiene un símbolo, le ponemos trayectoria ahora para que quede más claro, porque si le ponemos distancia... Menos mal porque lo dicen. Si a esto le ponemos distancia total, lo confundimos con esto. Ahí hay un problema de expresión, incluso en la consigna. Pero si yo le pongo distancia total a esto, o recorrido le pongo poner, trayectoria, recorrido, pero definimos, la primera vez definimos, cuando empezamos a ver posición, desplazamiento, definimos distancia como el módulo del desplazamiento. Si la distancia es el módulo del desplazamiento, la distancia total es el módulo del desplazamiento total, por lógica. Entonces, la trayectoria recorrida.
Yo sé que el problema tiene alguna cosita con las palabras, lo tiene la consigna, por eso se confunden ustedes, ¿no? Estoy diciendo que no es cosa de ustedes. Me parece que podría estar redactado un poquito mejor la consigna del problema. Bien, ¿qué más? Esto es de la actividad 2. No. Trayectoria total sería la suma de los módulos de cada desplazamiento. Acá está. ¿Qué es esto? El módulo de un desplazamiento. ¿Qué es esto? El módulo de otro desplazamiento. ¿Qué es esto? El módulo de otro desplazamiento. No. Trayectoria sería la suma de los módulos de cada desplazamiento. Es decir, la suma de las distancias parciales. O sea, de esta distancia más esta distancia, más esta distancia. Que me lo daban, encima me lo daba, eso me lo daba el problema, era lo más fácil. Esto era 4, esto era 3,1. Eso era lo más sencillo de hacer. O sea, estaba sumando la trayectoria. O sea, lo caminaste, ¿cuánto caminaste? No cuánto te desplazaste, ¿cuánto caminaste? Realmente, ¿cuánto caminaste? ¿De cuánto fue tu recorrido? ¿Cuál fue tu trayectoria? Bueno, hice 6 kilómetros, después hice 4 kilómetros, después hice 3,1 kilómetros. Bueno, todo eso es lo que caminaste. Esa es la trayectoria. Ahora, el desplazamiento es este, es un cambio de posición. No quiere decir que vos caminaste por acá. No se está diciendo eso. Se está diciendo que la diferencia de posición fue de la posición 0 a la posición 3. Esta es la diferencia de posición. Empezaste acá y terminaste acá. Es otra cosa diferente de por dónde llegaste. Y que la distancia entre este punto y este punto es esta. Eso me está diciendo. Independientemente de por dónde fuiste. Esa es la diferencia. Una cosa es lo que caminaste, la trayectoria, y otra cosa es la distancia que separa esos dos puntos. Esa es la distancia total. La distancia que separa de dónde partiste a dónde llegaste. Que no es necesariamente el camino que hiciste. Que fue lo que definimos al principio también. Dijimos, una cosa es el desplazamiento y otra cosa es la trayectoria. Son dos cosas independientes. Que a veces pueden coincidir, ojo. ¿Qué más? El ejercicio te pide el desplazamiento total. No existe el desplazamiento total del recorrido, es el desplazamiento total. Porque ahí estás confundiendo de nuevo los términos. Recorrido. Y esto es el desplazamiento. No te pide el desplazamiento total del recorrido. Te pide el desplazamiento total. Punto. No mezcles conceptos. El recorrido es lo que realmente el tipo caminó. Es esta trayectoria. Recorrido y trayectoria, si quieren, tómenlo como sinónimos. No es lo mismo. O sea, no podemos decir el desplazamiento total del recorrido. No existe eso. El desplazamiento total es una diferencia entre posiciones. Dos posiciones. En este caso, la primera posición y la última posición. La diferencia se hace al revés, por supuesto. La última posición menos la primera. Es el desplazamiento total. En este caso de la partícula. Bueno, de un empleado postal. Imagínense que el recorrido del tipo, en vez de ser este que estamos haciendo, imagínense que en lugar de hacer este recorrido, mantengo el sistema de coordenadas. Imagínense que el tipo partió de acá y terminó acá. Pero en lugar de hacer el recorrido que ya vimos, hace, no sé, otra cosa, hace esto. Ahora, la trayectoria que hizo, su recorrido es mucho mayor. Es prácticamente imposible calcularlo, porque tiene curvas. Pero el desplazamiento no se modificó. El desplazamiento es el mismo. De acá hasta acá se desplazó.
Empezó acá y terminó acá. Para calcular esta trayectoria, bueno, no lo podemos hacer con esto, por supuesto. Habría que ver cómo se puede hacer, eso es otra cuestión. Pero si yo conozco la posición inicial y conozco la posición final, listo, me va a dar igual, 7,8. El módulo del desplazamiento total, ¿no? Me da lo mismo. No cambió el desplazamiento acá, ¿eh? No se modificó nada. Es el mismo desplazamiento, la misma distancia, los mismos 7,8 kilómetros. La misma distancia total. Ahora es evidente que camina mucho más. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende la diferencia? El chat, tengan en cuenta que no llego a leer siempre el chat. Tiene un error en la redacción, para mí, la consigna, pero lo estoy tratando de aclarar. Y más allá de ese error, entiendan este concepto, la diferencia de concepto la tenemos que tener nosotros, más allá de cómo está redactado. Pero sí podría pedirse, la consigna podría estar más especificada en cuanto a la palabra. ¿Qué es la distancia total y qué es el recorrido? Pero bueno, lo podemos entender. Y además, más allá de las palabras que use la consigna, nosotros, a partir de los conceptos físicos, podemos interpretar eso y entender que una cosa va a ser la trayectoria y el recorrido, y otra cosa es la distancia total a partir de los primeros conceptos que empezamos a manejar. Distancia como módulo de desplazamiento. O sea, más allá de que la consigna no sea exactamente, no tengan los tecnicismos que nosotros quisiéramos que tenga, bueno, igual lo podemos interpretar. Podemos entender que una cosa es el recorrido, la trayectoria, y otra es la distancia total. Distancia, siempre como módulo del desplazamiento. Ya está, esa es la definición. Distancia es el módulo del desplazamiento. De hecho, para encontrar la trayectoria también usamos el mismo concepto. Distancia es el módulo de cada desplazamiento. Esto que me dieron es un módulo. Si me dan un número solo con una unidad, ¿qué es? Es el módulo. ¿De qué? Y el desplazamiento, no puede ser otra cosa. Es un módulo. ¿Alguna otra cosa de esto? ¿O del ejercicio que sigue? Del 3, de la actividad 3. No, yo, profe, la actividad 3 la resolví bien. Lo que sí tengo que volver porque me había olvidado un desplazamiento, el de 26 minutos. O sea, hice todas las cuentas, 2 hojas, todo bien acomodado. Y cuando vuelvo a mirar me faltaba el de 26 minutos, me quería matar. Pero bueno, es volver a transcribir y agregarle eso. Bueno, el de la actividad 3 no sé qué te habrá tocado, porque a cada uno le tocan actividades diferentes. La actividad 3 no es igual para todo el mundo. Cada uno cuando abre la actividad le toca una aleatoriamente para uno. Depende de lo que le tocó a cada uno. Pero más o menos son todas iguales. Es una carrera y hay que encontrar algunas cosas como el que hicimos el otro día en la pizarra. Claro, yo tomé nota del ejercicio anterior, más allá de que no lo terminamos, pero bueno, seguí los mismos pasos y joya. Después cuando volví a mirar me faltaban los 26 minutos y dije, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Bueno. ¿Alguna cosa más? Díganme, miren que no hay ningún problema, no los estoy apurando, solamente para que se animen y me pregunten lo que me quieran preguntar antes de arrancar con el tema de hoy. Ya la subí, la clase anterior. Está subida. Pero también tengo una duda, pero es que... La clase del martes, perdón, la clase del martes, la subí, ya está subida. Ya está en la plataforma, ya está en YouTube. Ya está. Sí, discúlpame, decime. Sí, que me quedó una duda porque cuando averigüé la última posición de ejercicio 3, no me coincide con el fin. ¿Cómo no te coincide con el fin? No entiendo. O sea, en el gráfico. Que pone la posición 17 no es el fin. O sea, viste que está inicio y fin. No sé si tendrá algo que ver, solo que me surgió esa duda, pero
O sea, Sí. resolví y me dio. Tiene que coincidir, o sea, tiene que coincidir, porque la realidad, a ver, no sé qué te tocó, pero yo lo que tengo es un inicio, una carrera que tiene una forma, no sé, media así, ¿no? Más o menos. Claro. Bueno, el sistema de coordenadas me lo dan. Yo el sistema de coordenadas no lo puedo tocar. Y me dicen que, por ejemplo, el sistema de coordenadas, pongamos un ejemplo, me lo dan así. Me dicen que esto es Y y esto es X. Ah, ¿y no lo puedo correr, profe, al sistema? No, Yo lo corrí. Oh, yo lo corrí también. no, está dado así. Ah, Si no te hubiesen dicho, yo pensé, si no te hubiese dicho el poner donde vos quieras. No, no, ¿cómo lo- yo pensé que como estábamos hablando que era abstracto, lo corría al inicio y bueno, para no, no, no. simplificar. El sistema de coordenadas es abstracto, pero hay dos formas de trabajar. Una cosa es que yo ya te dé el sistema de coordenadas, es abstracto, pero yo ya lo puse ahí y hacelo como te lo doy. Y en el último punto te dicen, ahora hace otras cosas, pero sí cambiarlo, ponelo donde vos quieras. Pero toda la primera parte tenés que hacerlo como ya está. ¿Y qué quiere No me decir? digas. Sí, claro que sí, Menos mal que pregunté. claro que sí. Sí. Yo pensé que iba a entregar hoy a la noche. Y Pero claro, bueno. porque es que, Yo lo había hecho donde yo quería, ya casi lo tenía listo, ahora tengo que hacer de vuelta. y claro, porque yo, a ver, si lo pongo donde yo quiero, yo lo voy a poner acá, obvio. Es lo Yo lo más tengo en fácil. PDF, imagínate. Claro, yo lo acomodé ahí mirando para el otro lado. No, lo haces, eso lo da para el último punto. El último punto sí, si querés primero ahí. Pero el primer punto no. Entonces, lo primero Y que en hay el que último punto lo ponemos donde queremos y lo volvemos a analizar de donde lo pusimos hacer, nosotros. según lo que diga la consigna, no me acuerdo qué dice la consigna. Creo que la Bueno, consigna está bien. dice poner el sistema, cambiar el sistema de coordenadas donde vos quieras y determinar la posición final e inicial. Creo que dice nada más que eso. No, Ala, no hace falta que te mantenés para atrás. Mejor así practican más, así lo hacen más. Bueno, a ver, El largo de los ejes sí se puede. ¿cómo? El largo de los ejes. Sí se pueden Bueno, estirar. esto es lo que iba a decir. No es que se pueden estirar el largo de los ejes, se deben dibujar. Cuando yo, esta es la consigna. Algunos lo tienen acá, orientado para otro lado, no importa. Esta es la consigna. Así me lo digan. Bueno, yo cuando lo dibujo en la carpeta, los ejes, los dibujo alargados que me abarquen todo lo que voy a hacer. Sin tocar, yo no cambié la orientación. No cambié el lugar del sistema de coordenadas y no cambio la orientación de los ejes. Lo que hago es dibujarlos más largos porque tienen que abarcar todo mi análisis. Es lo único que estoy haciendo. Lo primero que tengo que hacer en la carpeta es eso. No me dejen el eje acá cortito porque se los bocho, porque quiere decir que no puedo proyectar nada. O sea, si vos me dejas el eje acá corto, entonces ¿con qué mido esto? ¿Cómo los vectores de posición de acá, cómo se proyectan? ¿Que en el aire? No. Bueno, primero eso. Las unidades. En este caso se encuadran. En este caso se encuadran. Creo que se cuadra, o es en metros, no sé. Bueno, en las unidades que sean, metro, cuadra, kilómetros, lo que sea. Ahora, la posición inicial, en este ejemplo que puse acá, es así. Esta es la posición inicial. Este es el vector R sub 0. Ustedes no lo hagan, enderécenlo, copien esto, y enderécenlo, o no sé, sí, lo copian y lo enderezan para trabajar derecho, ¿no? Y hablando de derecho, Profe, acá tengo el último punto. Dice, elegir un nuevo sistema de coordenadas distinto al lado, cualquiera, tiene un error dice, y volví a esperar la posición inicial y final del recorrido. bueno, sí. Habrá querido poner y volver a representar, no sé. ¿Se puede imprimir la hoja? Sí, después tenés que sacar fotos, pero sí. Si tenés impresora. Sí, volvé a fijar, a determinar, a especificar la posición. Yo después cambio. Supongamos que trabajo todo con este sistema de coordenadas. Y después elijo otro sistema de coordenadas. Y lo elijo acá.
por decir algo. Lo elijo acá. Bueno, primero lo dibujo bien. De nuevo, lo dibujo largo. Todo, lo dibujo bien, largo, qué sé yo. Y ahora, mi nueva posición va a ser esta. Mi posición inicial prima de este nuevo sistema de coordenadas. Eso es lo que hay que hacer. La posición final del primer sistema de coordenadas es esta. La posición final del nuevo sistema de coordenadas es esta. Pero no nos mareemos. Y solo marcamos los vectores de posición y no hacemos el análisis nuevamente, ¿no? Así ya lo tengo bien claro, profe. Disculpe que capaz que es reiterativo. En la parte que tenés que elegir el nuevo sistema de coordenadas, no, creo que solamente hay que marcar los vectores de posición, nada más. Sí, el último punto. Sí, no te pidas. Sí, dice... Sí, solamente eso. Solamente eso. No hay que hacer todo el trabajo de nuevo con otro sistema de coordenadas. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo cuáles los valores cartesianos de este vector posición? Y contando las cuadras. Para eso está el mapita. Si acá tengo, no sé, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y acá tengo 1. Entonces yo sé que el vector posición, en mi caso, inicial, es 1, 2, 3, 4 cuadras en X, 1 cuadra en Y. Este es mi vector posición inicial. Pero eso va a depender de lo que tenga cada uno. Se hace contando la manzana. Y hablando de derecho, pido por favor que su trabajo, cuando me entreguen, la foto tiene que estar derecha en la hoja. Me han entregado fotos que están apaisadas, que están torcidas. Yo no puedo. Imagínense con cada trabajo de torcer la computadora para andar corrigiendo. Si ustedes cuando escanean ven que la foto les salió horizontal, bueno, resuélvanlo y entréganlo derecho, por favor. Bueno, y esto es lo que hay que hacer. Después hay que calcular, creo que desplazamientos, esas cosas. Velocidades. Igual, profe, se puede poner el gráfico derecho, ¿no? O sea, en este caso, dibujarlo derecho. En este caso, háganlo derecho ustedes. Yo lo hice así porque digo, esta es la consigna. No. A ver, ustedes, ¿pero qué tienen que hacer? Van a tener que dibujarlo de nuevo. O sea, hagan el sistema de coordenadas y harán la carrera dibujada derecha. ¿Sí? Claro que sí. Háganlo así para analizarlo bien. Sí. Es torcer la hoja, ponerla derecho. Lo que dije recién de entregar derecho las hojas es cuando escanean, o sea, porque me entregan los cálculos, todo horizontal, no se puede corregir así. A eso me refiero de que tiene que haber un poco de cuidado con esas cosas. Bien. Con respecto a esto... Profe, última y ya está, mira. Nosotros analizamos, realizamos los cálculos y después contestamos una por una las consignas, porque pide eso también. Y en el ejercicio anterior nosotros empezamos con una parte literal y después analizamos. Acá analizamos y después ponemos todo lo literal, o no importa el orden ese. No sé cómo están las consignas, pero sí hay que empezar estableciendo marco de referencia, objeto de estudio y modelización. Eso se escribe al principio. Eso sí, Muchas gracias. Al principio. Y si alguna pregunta no la podés contestar al principio, porque no sé cuáles son las preguntas, la tenés que contestar después, bueno, no importa. El orden de las respuestas no es lo que importa. En el único sentido que importa es en este, ¿no? En especificar el marco de referencia, el objeto de estudio, la modelización. Ahí sí, es lo primero que hay que hacer. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Veo que las hay. ¿No? A ver, el chat.
Bueno. Cuando analizamos un objeto de estudio, lo que hacemos es, vamos estudiando el movimiento de un cuerpo. Estamos estudiando el movimiento de un cuerpo. Para estudiar el movimiento de un cuerpo, lo hacemos a través del análisis, la medición, el cálculo de determinadas propiedades que llamamos magnitudes. Una de ellas es la posición, que ya estuvimos viendo, lo que es la posición, lo que es el cambio de las posiciones. Y utilizamos como símbolo la letra minúscula con la flechita arriba porque es un vector. Lo que vamos a ver hoy es otra propiedad, otra magnitud, que es la velocidad. Y también es un vector. Vamos a utilizar la simbología para esto, de la B corta. Miren cómo se queja el fibrón, ¿eh? Pide cambio eso, profe. Se queja porque sabe lo que viene. Velocidad. ¿Es un vector también? Vamos a utilizar la B corta, imprenta, la B corta, con la flechita arriba porque es un vector. Lo otro que vamos a ver, no hoy, pero vamos a ver, es la aceleración, que también es un vector. Y para la aceleración vamos a utilizar la A minúscula, también con la flechita arriba, porque también es un vector. Ahora estas cosas, la posición, la velocidad, la aceleración, van a estar en relación al paso del tiempo. Van a estar en función del tiempo, van a depender del tiempo. Todo esto va a estar en función del tiempo. Le puse tinta hoy. En función del tiempo. Tampoco me pasa. Van a depender del tiempo. ¿Con qué letra simbolizamos al tiempo? Con la letra T minúscula. Minúscula. ¿Con la letra T mayúscula? No. ¿Porque el profesor no quiere? ¿Porque es capricho del profesor? No. Porque la T mayúscula la vamos a reservar en física para tensión, para temperatura, para trabajo, si no usamos la L o no usamos la W. Entonces la T minúscula vamos a utilizarla para el tiempo. Lo que estoy tratando yo de mostrarles es que cada simbología que utilizamos tiene una razón de ser, tiene un porqué. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando ponemos desplazamiento, no usamos la D, usamos el delta, y cuando vamos a simbolizar el tiempo lo vamos a hacer con la T minúscula, no con la T mayúscula. Profe, ¿qué tiene? ¿Otro fibrón por ahí gritando? Se escucha el mismo ruido. No, eso son lo que tengo un montón, no sé, están los pájaros como locos. También a la mañana están Parece un loro, está copiando el fibrón en el pizarrón. gritando un montón. Sí, seguramente. Está haciendo los ejercicios también. Bien. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer velocidad. Vamos a empezar a hablar de la velocidad. Enteró que el eje no se puede correr. ¿Qué? Se enteró que en el ejercicio 13 el eje no se puede correr, parece ese loro. Sí, pero me parece que se quejan menos que ustedes. Ustedes se quejan más. Profe, T no es un vector. No. Es buena la aclaración. El tiempo no es un vector. El tiempo es una escala. Porque el tiempo no tiene dirección y sentido. Más allá de que en el lenguaje ordinario, digamos, el avance del tiempo, el tiempo corre hacia adelante, va del pasado hacia el futuro,
Bueno, esas son formas de hablar que no tienen razón de ser en física. El tiempo no corre para ningún lado. El tiempo no se mueve. Porque si el tiempo se moviera, se tendría que mover en relación a otro tiempo. Entonces tendríamos que hablar de un tiempo más grande que contiene a ese tiempo menor. Y si ese tiempo más grande se mueve, a su vez tendríamos que englobarlo dentro de otro tiempo mayor. Y así ad infinitum, y eso no es lógico. Entonces el tiempo no se mueve, el tiempo no es un vector, el tiempo no pasa. El tiempo es una variable que vamos a utilizar en física clásica, que es lo que estamos haciendo ahora. Y para la física clásica, que es la que estamos utilizando, a estas escalas, a estas velocidades, el tiempo pasa igual para todo el mundo. El tiempo no es relativo. A diferencia de lo que sucede en la teoría de la relatividad, que no vamos a ver. Pero que es muy interesante. Vamos a seguir la explicación, para el que quiera tener la mano, de la guía a partir de la página 52. Me dice que hay una pista en esta pista hay una corredora que está haciendo una carrera y me va a dar determinada información de esta corredora. Lo primero que tenemos que determinar es cuál es el marco de referencia, o sea, respecto a qué se mueve esta corredora. ¿Cuál es el marco de referencia? La largada, ¿no? Cuando empieza la carrera. La pista, la calle, el circuito de carrera, o sea, algo físico, algo concreto, algo real, el piso, el suelo. ¿El objeto de estudio? ¿Quién es? ¿Cuál es? La corredora, ¿Y cómo lo modelizamos? como una partícula. Listo. Bien. Eso lo tenemos que poner siempre. Ahora falta el sistema de coordenadas. Me está diciendo el ejemplo que nosotros vamos a empezar a analizar el movimiento de la corredora cuando la corredora ya largó, ya está en carrera. No cuando está por arrancar, no cuando está detenida y a punto de salir. Ya está en carrera. Cuando ya está en carrera y empezamos a analizar. Ahora, cuando está en carrera, ¿dónde? Bueno, me está diciendo que ella está a 50 metros de la largada. Me dice que está a 50 metros de la largada. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer nuestro sistema de coordenadas de esta forma. Vamos a poner el eje Y acá y vamos a hacer el eje X coincidiendo con el suelo. Nos faltan las unidades. En metros está esto. En metros. Ahora, ¿qué pasa? La corredora va a correr, por supuesto, solamente horizontalmente, no va a correr verticalmente. Por lo tanto, todo lo que vamos a analizar, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a medir, solamente se va a dar en el eje X. En el eje Y no pasa absolutamente nada. Recuerden que ahora ya no es una corredora, sino es un punto. Y como es un punto, no tiene altura el punto. Es un punto que se está moviendo solamente en el eje X. En el eje Y no pasa nada, porque en este caso es solamente un movimiento horizontal. Si estuviéramos analizando, por ejemplo, un objeto que se está cayendo, o un objeto que es tirado hacia arriba, solamente se movería en el eje vertical y no tendríamos que calcular nada para el eje horizontal, porque en el eje horizontal no pasa nada. Bueno, acá es al revés. Acá todo lo que va a pasar pasa en el eje horizontal. Empezamos de esta forma para hacer cosas simplificadas. Después vamos a ver movimientos de cosas que pasan en los dos ejes. Bueno, entonces, si yo empiezo a analizar acá, y cuando dije la corredora ya está corriendo, no es que acá empezó a correr, ya viene corriendo. Pero acá empiezo a darle bolilla al asunto, y ahí empiezo a medir. Pero veo que entonces marco un instante. Entonces voy a decir que este es mi primer instante.
el instante sub 0. Ahora, si la corredora está a 50 metros del origen, eso es una posición. ¿Y cómo se marcan las posiciones? ¿Cómo marcamos las posiciones? ¿Con Un qué? vector R. Con vector. Entonces, acá tengo un vector. Este es un vector. Va a ser un vector que va a tener, que va a ser R sub 0, vamos a ponerlo. Sub 0. R sub 0. Porque acá empieza. Es la posición inicial. Ahora, entonces, ¿qué voy a decir? Que en el instante sub 0, que va a tener como valor 0 segundos, ahí como que pongo el cronómetro, ¿no? En este instante sub 0 voy a tener una posición, que también denomino sub 0, cuyas coordenadas son 50 de x y 0 de y. Esas son las coordenadas del vector posición inicial. La corredora sigue corriendo. Me dice que va a llegar un momento que a los 200 metros la vamos a encontrar. Y en este vamos a llamar instante 1. En el instante que denominamos 1 va a estar a 200 metros de la largada. Este instante 1, me dice el problema, me dice la descripción, es igual a 15 segundos. Es decir, pasan 15 segundos y ahora está acá. Por lo tanto, si ahora está acá, es otro vector posición. Mi vector posición ahora es este, que llamaremos R sub 1. Y este nuevo vector posición, R sub 1, tiene como valor 200 de x y 0 de y. Sigue corriendo, sigue pasando el tiempo. Vamos a llegar a otro instante sub 2, y en ese instante sub 2 vamos a encontrar a la corredora a 450 metros, esto no está a escala, a 450 metros del origen. Ese instante sub 2 es igual a 40 segundos. Profe, el vector R siempre sale desde el punto 0, ¿no? Todos los vectores posición, Bien, todos los joder. vectores posición, ¿de dónde salen siempre? ¿Dónde tienen el punto de aplicación? De origen. El punto de aplicación de los vectores posición coinciden con el origen del sistema de coordenadas. El nuevo vector posición que va a ser ahora, miren cómo lo dibujo, yo lo dibujo de acá, está bien, se superpone. Ahí está. Ahora, este es el vector posición 3. 2, perdón. 2. Vector posición 2 con componentes cartesianos 450 de x, 0 de y. Y después tenemos una última posición en un instante 3. Ese instante 3 va a ser igual a 65 segundos y va a corresponderse con una nueva posición, un vector posición R3, que va a tener como componente de x 700 metros. Entonces el vector R3 va a tener como componente cartesiano 700 en x, 0 metros en y. Es decir que a cada instante se le corresponde una posición. A cada instante otra posición. A este instante otra posición. De hecho, va a haber instantes intermedios, que acá no están especificados, que van a tener posiciones intermedias. No los conocemos, pero por ejemplo, acá tengo un instante que es 40 y acá tengo un instante que es 65. Ahora, en el instante 50 está
entre los 450 y los 700. No sabemos dónde, pero está en algún lugar. Esa sería una pregunta para hacerse. Cuando el instante es 50 segundos, ¿dónde está? ¿Cuál es su posición? O, cuando el instante de tiempo sean 2 minutos, 120 segundos, ¿dónde va a estar? ¿Cuán lejos va a estar de la largada? Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Porque evidentemente está en algún lugar y en algún instante de tiempo intermedio. Pero exactamente cuál es. Así como pregunto, ¿dónde estaba al instante 50? A los 50 segundos puedo preguntar dónde estaba a los 5 segundos. No sé, cualquier instante de tiempo puede ser mi lugar. Lo que sí ya veo es que a cada instante corresponde una posición. A los 15 segundos está en 200. A los 16 segundos no va a estar en 200. No sabemos dónde. No sabemos si va a estar a los 220, 210, 213, 200, algo, no sé. Pero a un instante le corresponde una única posición. En el mismo instante no está en dos posiciones al mismo tiempo. No puede estar en el mismo instante acá y acá al mismo tiempo. Entonces, hay un instante para una posición. Hay una posición para un instante. Entonces, en lugar de nombrar a los vectores posición con estos nombres, vector posición sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, podemos nombrarlos en relación al instante de tiempo al que corresponden. Podemos nombrar, por ejemplo, a este vector posición como vector posición del instante sub 0. A este vector posición como el vector posición del instante sub 1. A este vector posición como el vector del instante sub 2. Y a este vector posición como el vector del instante sub 3. ¿Por qué? Porque esta posición es de este instante. Esta posición es de este, esta es de este, esta es de este, y así sucesivamente. La posición va a depender del instante de tiempo. ¿Qué significa que la posición depende del instante de tiempo? Significa lo que habíamos escrito antes acá, que la posición está en función del tiempo. Cada vez que nosotros hablemos de algo en función de otra cosa, lo que estamos diciendo es que ese algo depende de la otra cosa. En este caso tenemos el componente X de la posición, porque solamente estamos analizando lo que pasa en X, está en función del tiempo. El componente X de la posición depende del tiempo. El tiempo cambia y cambia X. A determinado valor de T hay un determinado valor de X. Esto significa en función de. ¿Vieron funciones ya en el curso de matemática? No, es el tema próximo, al menos en mi curso. Bien. Entonces, eso es una función matemática que como herramienta matemática nos sirve para física. Y nos está diciendo esto. Cuando cambia T, cambia X. Ahora, nosotros sabemos que el vector posición, que ya lo conocemos, ya lo vimos varias veces, tiene dos componentes, ¿no? X e Y. En forma general hablando. Y la posición, estamos viendo que la posición, el vector posición total, está en función del tiempo. El vector posición cambia cuando cambia el tiempo. Acá estamos viendo, el vector posición está cambiando con el tiempo. No cambia en Y, pero porque en este ejemplo no se mueve en Y. Pero si el objeto tendría un movimiento también en Y, podría cambiar. O sea, toda la posición cambia con el tiempo. Ahora, si esto es así, y esto es así, entonces, tres puntitos, es entonces, los componentes también están en función del tiempo. Entonces, el vector posición que está en función del tiempo va a tener componentes
que también están en función del tiempo. ¿Por qué? El vector es una representación de una posición. Si esa posición cambia, lo que compone esa posición también cambia. Si la posición cambia con el tiempo, sus partes, sus componentes también cambian. Lógico, es algo lógico. Si el todo cambia, sus partes también cambian. Si el todo cambia con un tiempo, sus partes cambian con el mismo tiempo. Este tiempo es el mismo para todos. Para las partes y para el todo. Entonces, la posición va a ir cambiando con el tiempo. Y los componentes, que no es otra cosa que algo analítico, que nosotros hacemos, que desarmamos la realidad en dos ejes X e Y, para poder analizarla, como si fuesen independientes. Porque lo que estoy haciendo es esto, analizarlo en dos ejes. En este caso tenemos la suerte de que en el eje Y no pasa nada. Pero el componente X de la posición cambia con el tiempo, el componente Y de la posición cambia con el tiempo, porque toda la posición cambia con el tiempo. Posición en función del tiempo, componente X de la posición en función del tiempo, componente Y de la posición en función del tiempo. ¿Vamos bien? Posición en función del tiempo, componentes en función del tiempo. Ahora vamos a graficar esto que hicimos acá. Esto lo borro. Vamos a graficar esto de acá. En otro gráfico. Vamos a hacer otro tipo de gráfico. Bueno, pero profe, usted dice que vamos a hacer otro tipo de gráfico y hace el mismo gráfico. Bueno, no. Porque lo que vamos a graficar es esto. La posición de X en función del tiempo. Entonces vamos a usar el eje de las ordenadas para X, que va a estar en metros, y el eje de las abscisas para el tiempo, que va a estar en segundos. No es un gráfico como este. Este es un gráfico de función. Sí, Kevin, este es un gráfico de función. Este es un gráfico de posiciones. Porque los dos ejes están en metros. Acá no. Este es un gráfico que vamos a ver, que me va a señalar la relación que hay entre la posición de X y el tiempo. Primero tenemos que graduarlo. Nuestro análisis va de un tiempo 0 a un tiempo 65. Entonces podemos hacerlo de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45. Ah, no, 40 tenemos, 40. 45, 50, 55, 60, 65. ¿No? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Bien. Cuando yo hago esto en la hoja de la carpeta, esto tiene que ser equidistante, por supuesto. Tengo que elegir una escala para acá que me sea conveniente. Voy a marcar los tiempos que me dan en el problema. El 0, 15, 40, 65. Y ahora voy a marcar lo que pasa en el eje X. Que ahora mi eje X es de acá. ¿Qué instantes de tiempo tengo? ¿Qué posiciones tengo? 50, 200, 450, 700. Bueno, vamos a hacer de 50 en 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, bueno, no llega. Vamos a cambiar la escala. Tengo que hacerla más chica. $50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 50, 100, 150, 200, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700. No tiene por qué ser esta distancia entre dos marcas la misma distancia que acá. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Porque esto está en metros y esto está en segundos. No tiene por qué ser, si yo lo hago en la hoja cuadriculada y digo, bueno, estos son dos cuadraditos, esto no tiene por qué ser dos cuadraditos, ¿eh? Puede ser cualquier otra medida. Lo que tiene que ser igual es la medida de cada marca. Eso sí, pero pueden ser dos medidas diferentes. ¿Pero por qué? Porque son unidades diferentes, no tienen por qué ser iguales. Pueden ser iguales también. Entonces, este instante, acá tenemos el instante sub 0. Este era el instante sub 1, 15. Este es el instante sub 2 y este es el instante sub 3. ¿Esto qué era? La posición en X sub 0, la que corresponde al instante sub 0. Esta es la posición, no hace falta poner esto, lo pongo para que lo veamos ahora. Esta es la posición correspondiente al instante sub 1. Esta es la posición correspondiente al instante sub 2, y esta es la posición correspondiente al instante sub 3. Posición en X, fíjense. Nosotros ahí pondríamos R, profe, sub 0. No ponen nada, ponen los valores. ¿No? Y esto tampoco se pone, lo estoy poniendo yo para que lo veamos. Esto no se pone, se ponen los valores que están acá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a marcar las intersecciones. Cuando el instante de tiempo es sub 0, la posición en X es 50. Cuando el instante de tiempo es sub 0, la posición en X es 50. Cuando el instante de tiempo es sub 1, que vale 15, la posición en X es 200. Cuando el instante de tiempo es 40, la posición en X es 450. Cuando el instante de tiempo es 3, que vale 65 segundos, la posición en X es 700. Bien, ¿qué hago ahora? Unimos los puntos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si yo lo hice bien, más allá de las imperfecciones del gráfico, de la regla, ¿qué me da? ¿Qué dibujo me dio? Una ecuación Un lineal triángulo. recta. Esta línea, ¿qué es esta línea? Esto es una línea. Una recta. Una sucesión de puntos es una línea. Ahora, hay diferentes tipos de líneas. Hay líneas curvas, hay líneas rectas. Esto que me da acá, Línea recta. esto que me dio acá es una línea recta. Lógicamente, lo veo, ¿no? Esto es una recta. Y estamos representando la función de la posición en X en función del tiempo. Ahora, matemáticamente, cada vez que una función me da una recta, tiene un tipo de nombre esa función. Creo que alguien por ahí lo dijo. ¿Cómo se le llama a la ¿Un función? triángulo rectángulo puede ser, profe? No, función lineal. Un triángulo rectángulo yo no lo veo acá. ¿A dónde ves un triángulo rectángulo vos? Porque acá está mochado. Cambié la puntita. Ah, claro, no empieza del punto 0, empieza del 50, ¿no? Ahora, cada vez que una función me da una recta, me está informando el gráfico que se trata, como ya dijeron, de una función lineal. Esto es una función especial que se llama función
lineal. Ahora, ¿qué es una función lineal? ¿Qué es una función? Más o menos lo definimos. Es cuando hay algo que depende de una variable. Cuando esa variable cambia, cambia ese algo. Ahora, tienen diferentes formas las funciones, hay diferentes tipos de funciones. En este caso tenemos una función lineal. Ahora lo que vamos a hacer es un paréntesis matemático para hablar sobre la función lineal. Nos vamos a salir de este ejemplo físico y nos vamos a meter en matemática porque necesitamos de nuevo conocer la herramienta matemática para poder aplicarla a las cuestiones físicas. Hacemos un paréntesis. Vamos a hablar de lo que es una función lineal. Las funciones lineales tienen una forma característica. Tienen una forma característica. Todas tienen el mismo formato. El contenido puede variar, pero la forma, la estructura es siempre la misma. Y eso, así. Y en función de x, ahora dije, estoy haciendo un paréntesis matemático, por lo tanto, esta y esta x no son estas, ¿eh? No son esta posición y esta posición. No es, esto no es esto. Olvídense de esto. Acá son nombres que se le ponen a un objeto y a su variable. Pero siempre se manejan de esta forma. Esto va a ser igual a m por x más b corta, b larga, perdón. Esta es la forma general de la función lineal, matemáticamente hablando. Entonces, vamos a distinguir las partes de esta función lineal. ¿Cómo se le llama? Capaz que alguno se acuerda. ¿Cómo se le llama? A ver, empecemos por este término que está acá. Esto que está acá solo. ¿Cómo se le llamaba a esto? Término independiente. Término independiente cuando yo divido en términos. ¿Se acuerdan de la primaria, la secundaria, cuando dividíamos en términos? Que era Sí, así. los arquitos. ¿Mm? Bueno, a este que está solo le llamamos término independiente. Y a este otro, que está de acá, ¿cómo le llamamos? Término ¿cómo? A estos dos juntos, a todo este término, ¿eh? Término lineal. Todo esto es el término lineal y este es el término independiente. Pero dentro del término lineal y dentro del término independiente hay cosas. Porque el término es lo que está separado por el igual y por el más. Tenía un nombre esta B. ¿Cómo se llama? ¿Ordenada de origen? Ordenada al origen. Esto Al era origen, perdón. ordenada al origen. ¿Qué significaba? ¿Qué era esta ordenada al origen cuando hacíamos los gráficos? ¿Qué quería decir? Determinaba, si no me equivoco, creo que era la que determinaba la inclinación de la recta. Si iba para, si terminaba en cuadrante positivo. No, Si la ese es el otro terminaba. término. La ordenada al origen era el punto respecto a I, ¿no? ¿Dónde corta el eje Y? Exactamente. La ordenada al origen es donde la recta corta al eje vertical. Al eje vertical. Al eje Y, que es el eje vertical, la ordenada al origen me dice dónde la recta que me termina resultando, en qué lugar corta el eje Y. Eso era la ordenada del origen. Ahora vamos a ir a lo que decía el otro compañero que estaba cerca. Primero, ¿qué es la X? En este caso. ¿Qué es la X? ¿Cómo se le llama? Puede ser un número, pero es una variable. Variable. Una variable. Es muy importante. Todo es importante. Pero es la variable. ¿Y cómo me doy cuenta que es la variable? Porque también está acá, entre paréntesis. Esta es la variable. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, Y depende del valor que adquiera esta variable. Eso me está diciendo. Depende del valor de esta variable, va a ser el valor de Y. Y nos queda este otro término, la M.
¿Cómo se llamaba la M? Que ya lo nombraron, pero lo habían dicho equivocadamente. ¿Cómo se llama este elemento, más que término, este elemento? Ahí un compañero dijo pendiente. Ahí está, claro, no veo el chat. Es la pendiente. Es la pendiente. ¿La pendiente de quién? La pendiente de la recta. Que ahora vamos a ver cómo se determina esta pendiente M. Vamos a borrar esto de acá. Seguimos en el paréntesis matemático, ¿eh? Estamos en matemática ahora. Estamos tratando de entender qué es una función lineal. ¿Qué hicimos? Primero vimos que había un objeto que se mueve y que a cada instante corresponde una posición en X. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que se trata de una función, que esa X depende del instante de tiempo. Representamos esa función en un gráfico y nos da una recta. Sabemos que toda recta representa una función lineal. Entonces ahora tenemos que ver qué es esa función lineal para después volver a interpretar este fenómeno físico. Entonces ahora estamos en el paréntesis matemático. Bueno, entonces, ¿qué es esta función lineal? Ya identificamos las partes, que tienen siempre la misma forma. Va a haber una pendiente, va a haber una variable y va a haber una ordenada del origen. La pendiente junto a la variable me forman el término lineal. Y la ordenada del origen es el término, al mismo tiempo se llama término independiente. Todo esto es la forma. No confundamos, de nuevo, lo repito, esta Y con esta Y y esta X con esta X. No, estos son posiciones. Esto es una forma general de referirnos, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a graficar esta función lineal. Profe, ¿me puedo hacer una consulta de curiosidad? En este caso, usamos función lineal porque es constante la velocidad. Usamos función lineal porque nos da una función lineal. Ah, Vamos a ver qué es la función lineal, qué significa, qué significado le vamos a atribuir físico a esta función lineal. Porque eso lo que veo es una recta que me marca una relación entre la posición y el tiempo. Bueno, yo quiero ver ahora qué significado físico tiene esto. Para eso tengo que entender la herramienta matemática. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Primero que no sabemos ni siquiera lo que es la velocidad todavía. Sabemos que vamos a empezar a estudiar la velocidad hoy, pero todavía no sabemos ni siquiera qué es la velocidad o de dónde sale la velocidad. Todavía ni lo vimos eso. Ya lo vamos a ver. Paciencia. Entonces, este es el eje Y y este es el eje X. ¿Qué le falta a esto? ¿Una escala? No, todavía nada. Porque escala... Bueno. ¿Faltan unidades acá? No, no faltan unidades. ¿Por qué no faltan unidades? Porque no estamos trabajando sobre la parte física. Dijimos que es un espacio matemático este. O sea, acá lo que estamos representando son dos ejes, matemáticamente, que no tienen por qué tener unidades, porque no son magnitudes. Son dos ejes que tienen estos nombres. Ahora, esta función, que es lo que vamos a representar ahora, de Y en función de X, me está diciendo que a cada valor de X va a corresponder un valor de Y. Y como es una función lineal, me va a dar una recta. Si es una función lineal, va a tener una recta, que va a tener diferentes, puede tener cualquier tipo de inclinación. Pero bueno, me va a dar una recta. Y como yo sé que a cada valor de X corresponde un valor de Y, si yo elijo, por ejemplo, acá elijo algo de X, le llamo X sub 1. Yo sé que la intersección con la recta le va a corresponder un valor de Y que llamaré Y sub 1. No importa cuál es, no importa el número. Pero yo sé que si es una función, cuando X valga algo determinado que le llamo X sub 1, bueno, Y va a valer Y sub 1. Y cuando haya otro valor de X que llamo X sub 2, va a haber para ese X sub 2
1 y solo un valor de i. No puede haber dos valores de i para el mismo valor de x. A cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Si acá yo marcara intermedios y lo proyecto, voy a tener un valor de y. Entonces tengo la recta y tengo dos marcas cualesquiera de x y sus correspondientes valores de y. Veo que la recta tiene una inclinación, tiene un ángulo. Tiene un ángulo. Ángulo alfa. O sea que la recta, que no es otra cosa que la pendiente, o sea, la recta y la pendiente es lo mismo. La pendiente tiene una inclinación. Pendiente no es inclinación. La pendiente tiene una inclinación. ¿Vamos? O sea, puede haber pendiente con más inclinación, con menos inclinación. La pendiente tiene inclinación. Porque la pendiente es esto, la pendiente es la recta. Ahora, ¿cómo podemos determinar qué es la pendiente? ¿Cómo se puede calcular la pendiente? Este ángulo que está acá, si yo trazo una línea horizontal, acá continuando esta, este ángulo que está acá, y esto, es el mismo ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo y este ángulo es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se me formó ahora acá? Que puedo distinguir geométricamente muy fácil. Triángulo, rectángulo. Nuestros queridos viejos conocidos triángulos rectángulos, gracias a Pitágoras y a Zeus que tenemos triángulos rectángulos. ¿Qué sería nuestra vida sin triángulos rectángulos? ¿Por qué? Porque si tengo un triángulo rectángulo y tengo un ángulo, ¿cómo le llamo a este lado y a este lado? Catetos. Catetos. ¿Y cómo le llamo a este cateto? ¿Y cómo le llamo a este cateto? Opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente. Lo veo, ¿no? Lo veo claramente. Se me formó un triángulo rectángulo. Fíjense que con geometría me permite trabajar. Bien. Ahora, ¿cuánto vale? ¿Cómo puedo yo saber la medida de este cateto opuesto? Y bueno, yo sé que acá es I sub 2 y acá es I sub 1. O sea que de acá hasta acá es I sub 2. De acá hasta acá es I sub 1. Para saber cuánto mide esta distancia, esta longitud, yo sé que este cateto aquí va a ser igual a I sub 2 menos I sub 1. Lógico. ¿No? Si yo a toda esta distancia le resto este pedacito, ¿qué me da? Me da este pedacito. O sea, el valor del cateto opuesto. Bueno, vamos a hacer lo mismo con este de acá. ¿A qué es igual el cateto adyacente? Y si yo quiero saber la medida de este cateto, a toda esta distancia le saco este pedacito y me queda esto. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? X sub 2 menos X sub 1. Bueno, entonces ahora podemos empezar a hablar de que la pendiente M tiene una inclinación. La pendiente M es igual a la tangente del ángulo. ¿Y qué era la tangente del ángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué definimos como cateto opuesto y cateto adyacente? Bueno, cateto opuesto es la diferencia entre I sub 2 e I sub 1. ¿Y cateto adyacente qué es? La diferencia entre X sub 2 y X sub 1. X sub 2 menos X sub 1. Si M es igual a esto es igual a esto, y esto es igual a esto, por lógica, esto es igual a esto. La pendiente de la recta va a ser igual a la diferencia
de I sub 2 con I sub 1 dividido la diferencia de X sub 2 con X sub 1. Y cuando hablamos de diferencia, ¿qué símbolo utilizábamos para la diferencia, para la variación, para el cambio? Delta. Muy bien. Entonces, otra forma de expresar esto es con el delta. El delta I, el delta X. Es otra forma de expresarlo. ¿No? Estamos hablando de igualdades. Delta siempre significa variación. Lo último menos lo primero, lo último menos lo primero. Entonces, acá estoy eligiendo 2 y 1. Voy a haber elegido 3 y 1. Voy a haber elegido 1000 y 1. En el delta, no necesariamente. Porque es la variación de cualquiera. Y siempre es el final menos inicial. Por eso dije yo recién, podía haber elegido en lugar de X sub 2, si este gráfico lo hago infinito, podría haber elegido X sub 1000 con su correspondiente Y sub 1000. Entonces no tiene sentido poner 2 y 1 o de 1 a 2, porque no es el desplazamiento, esto no es el desplazamiento. Por eso insisto que estamos en un paréntesis matemático. Si bien la mente o el cerebro trabaja en base a analogías, cosas que ya conocemos, hagamos un esfuerzo, esto no es un desplazamiento. Esto es un cambio de dos valores en un sistema de coordenadas que no tiene unidades. Por eso, repito, estamos en un paréntesis matemático. Entiendo que lo quieran relacionar, pero no lo relacionen así tan rápido y tan livianamente. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿le correspondía explicar esto o esto era para matemática? ¿O se hizo usted un paréntesis para explicar esto? Lo necesitábamos este paréntesis. Claro, ¿no? claro. A mí no me dicen lo que yo tengo que explicar. A ver, yo sé los temas que hay que explicar. Yo sé que tenemos que ver velocidad. No podemos ver velocidad sin ver esto que estamos viendo. O sea, si yo, por eso para mí, el curso de física tiene que ser posterior al curso de matemática. Para mí el curso de matemática tiene que ser en diciembre, no puede ser ahora. Yo estaba viendo Lo que pasa es que con usted matemática explica medio algo que y se después nos la otra clase confunde. lo vemos en matemática. Se superpusieron los diálogos, no entendí. En mi caso veo que usted explica algo y en la otra clase lo vemos en matemática, como que eso. Está descoordinado. Porque ahora después arrancamos con funciones, como que va así. Está descoordinado, sí. ¿Cómo vemos esto? Veamos esto, ahora sí. Volvamos a nuestro ejemplo. Acá vimos que la pendiente es la diferencia. La diferencia de lo que pasa en este eje dividido la diferencia de lo que pasa en este eje. La pendiente es la diferencia de lo que pasa en el eje Y dividido a la diferencia de dos puntos del eje X. Vamos acá. Hagamos lo mismo. Tracemos una línea horizontal acá. Y veamos nuestra pendiente acá. Vamos a llamarle M también. M. Porque así llamamos siempre a la pendiente. ¿Vemos triángulo, rectángulo ya? Sí, ¿no? Acá veo un ángulo. Y acá veo un triángulo rectángulo. Como se nos formó acá. Más chiquito. La diferencia es que acá en el eje vertical eran las Y, pero acá en el eje vertical son las X. Y acá en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, son las X, y acá en el eje de las abscisas es el T, es el tiempo. Pero puedo hacer lo mismo. Cateto opuesto, cateto adyacente. A este ángulo. Y el cateto, este opuesto, ¿qué va a hacer? X sub 1 menos X sub 0. Y este cateto adyacente, ¿qué va a hacer? T sub 1 menos T sub 0. Entonces yo puedo decir que mi pendiente va a ser igual, lo mismo que hicimos acá. X sub 1
menos x sub 0 dividido a t sub 1 menos t sub 0. Es el mismo proceso que hicimos acá. Ahora, no es el único triángulo rectángulo que puedo ver. ¿No? ¿No puedo ver este triángulo rectángulo ahora? ¿O puedo ver este triángulo rectángulo? Este que está acá. Entonces, si yo veo este cateto, por ejemplo, este cateto, ¿qué va a ser? X sub 2 menos X sub 1, este cateto. Y este de acá, ¿qué va a ser? T sub 2, lo pongo adentro. T sub 2 menos T sub 1. Entonces, también puedo decir que mi pendiente es X sub 2 menos X sub 1 dividido T sub 2 menos T sub 1. Pero también puedo hablar de otro triángulo rectángulo, de este. Y acá, ¿qué tengo? X sub 3, que es este cateto, menos X sub 2. Y este, T sub 3, menos T sub 2. Entonces, mi pendiente, a su vez, también puede ser X sub 3 menos X sub 2 dividido T sub 3 menos T sub 2. ¿Ya está? No, puedo encontrar más triángulos rectángulos. De hecho, podría encontrar el triángulo más grande. Acá tengo un triangulote. Triangulote. Todo este cateto grande, ¿qué es? ¿A qué es igual este cateto opuesto grande? Sería X sub 3 menos X sub 1. Porque hay un pedacito ahí abajo. Sub 0. 0, claro. Y este grande sería T sub 3 menos T sub 0. Vamos a ponerlo acá directamente. Entonces podríamos hacer X sub 3 menos X sub 0 dividido T sub 3 menos 3T sub 0. Ahora, para generalizar entonces, generalizando, podríamos decir que es X final menos X inicial, cualquiera sea, dividido al instante final, cualquiera sea, pero que se corresponde con este, al menos el instante inicial, cualquiera sea, pero correspondiéndose con eso. Es una forma de generalizar. Y si, como dijimos, la posición está en función del tiempo, podemos reescribir esto poniéndolo de esta manera. La posición X, dijimos, final se corresponde con el instante final. Entonces mejor vamos a ponerle la posición X correspondiente al instante final. Y esta posición X correspondiente al instante inicial. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos acá. Ahora, ¿podemos escribirlo de otra manera? Podemos escribirlo con el delta, ¿no? Podemos decir, para ahorrarnos palabras, el delta X, la diferencia de esta posición en función del tiempo, porque va a depender del tiempo, dividido a la diferencia de los tiempos al delta T. Estoy escribiendo, esto es lo mismo que esto, ¿eh? Y esto es lo mismo que todas estas partecitas. Fíjense las igualdades. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto es parecido al desplazamiento. Bueno, ¿qué es esto? Esto es el componente X de un desplazamiento. Porque acá vemos que se está desplazando. ¿Qué era desplazamiento? Era la diferencia entre dos posiciones. Ahora, eso, como todo vector, tiene proyecciones en X y Y. Bueno, acá tengo diferentes posiciones en X. Por lo tanto, hay desplazamientos en X. Esto es el componente X del desplazamiento.
que depende del tiempo. Eso me está diciendo esto. Esto me está diciendo que el componente X de desplazamiento va cambiando o depende de, o está en función de el tiempo. Y esto que está acá abajo, que es la diferencia entre dos instantes, a esto le llamamos intervalo. Intervalo de tiempo. ¿No? La diferencia entre dos instantes de tiempo. Esto es el intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué me... Profe, disculpe, no llegué a anotar... perdón. Intervalo y el de arriba, ¿cómo se llama? Esto es, delta X en función de T. esto es el componente X del desplazamiento. Es eso. Recordemos que un desplazamiento... A ver si tengo para anotar acá. Recordemos que un desplazamiento, el vector desplazamiento, tiene componentes. Bueno, lo podemos ver de esta manera. O sea, un componente de X y hay un componente de Y. Generalmente no le poníamos el triangulito para abreviar, pero bueno, todo vector desplazamiento tiene componentes. Y sus componentes también varían. En nuestro caso, en Y no pasa nada. Solamente pasa en X. Ahora, ¿qué me está diciendo todo esto junto? Todo esto junto, esta división, o sea, el componente X del desplazamiento, veo que está dividido a un intervalo de tiempo. Esto es, me está indicando, la variación del componente X, la variación del componente X del desplazamiento o de la posición en o cada un intervalo de tiempo. Cuando dividimos los cambios de posición, porque esto es un cambio de posición, si la posición está cambiando, la única forma de que cambie la posición es porque también va a haber un cambio de tiempo. La posición va cambiando y el tiempo también va pasando. Y van pasando en una relación. Esta relación entre el cambio de posición, en este caso el componente X de la posición, va variando en un intervalo de tiempo, a esto le llamamos velocidad media. Esto es la velocidad media. Pero, atención, la velocidad media de X, porque solamente las cosas están pasando, tienen que estar por reflejo. Ahí está. La velocidad media de X. Esto nuevo que acaba de aparecer es el componente X de la velocidad media. El componente X de la velocidad media. Resultado de dividir el cambio de posición en X por un intervalo de tiempo. Esto de acá lo voy a borrar, porque ya salimos del paréntesis matemático. Bien, profe, yo saqué un screen, voy a tomar nota porque quería prestar atención y anotar y prefería prestar atención y ya le saqué screen y después lo anoto. La duda, la velocidad media de X coincide con lo de la pendiente o no? Sí, claro. Ahora ¿Con la fórmula de pendiente? Ahora vamos a ver. Esto es información. La velocidad media de X es la pendiente. ¿No vieron que veníamos de acá? Lo que hicimos fue ponerle por eso. Lo que hicimos fue ponerle un nombre. O sea, esta recta que está acá, esta pendiente, es la velocidad media de X. La pendiente, para nosotros, en física, el significado físico que tiene la pendiente es que es una velocidad. Esto me está señalando la velocidad media de X. Esto es esta pendiente. La recta es la velocidad media de X. Ahora, vamos a ver después. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo puedo interpretar esto? Porque bueno, está subiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la velocidad va aumentando? No.
Vamos a ver que, como ya habían adelantado, la velocidad es constante. Lo que está cambiando es la posición. Aumenta la posición, aumenta el tiempo. A cada aumento del tiempo, aumenta la posición. Pero la velocidad va a ser constante. Cuando yo tengo una recta, una función lineal, me está diciendo que la pendiente es constante. Y como la pendiente, en nuestro caso, es la velocidad media, en este caso la velocidad media de x, la velocidad media de x es constante. Siempre que hay función lineal, siempre que hay recta, la velocidad media es constante. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea constante? Que siempre tiene el mismo valor. Si voy a, no sé, tantos metros por segundo, bueno, siempre voy a ir a ese mismo valor, no va a cambiar. Eso quiere decir que es constante. Es siempre la misma velocidad. Ahora, si esta es la velocidad media de x, quiere decir que también hay una velocidad media de y. Si hay una velocidad media de x, también podríamos haber hecho todo esto con lo que pasa en y. ¿Está bien? En este caso, en y no pasa nada. Pero hablando de forma general, hay una velocidad media de x y hay una velocidad media de y. Ambos son componentes cartesianos del vector velocidad media. La velocidad es un vector. Fue algo que vimos al principio también, cuando decíamos que la magnitud vectorial de velocidad necesita, para ser definida, una dirección y un sentido. Tengo que indicar hacia dónde voy. Bueno, la velocidad es un vector. Si es un vector, como todo vector, tiene componentes cartesianos. Todo vector tiene componentes cartesianos. Es decir, que yo me puedo imaginar, por ejemplo, no estoy haciendo esto, estoy haciendo otra cosa, estoy representando un vector velocidad media cualquiera. Si yo tengo un vector velocidad media, como todo vector, va a tener proyecciones. Entonces va a haber una proyección en x, la velocidad media de x, que es lo que está pasando acá, y va a haber una proyección en y, una velocidad media de y, que acá no pasa. ¿Por qué? Porque en este caso, la velocidad media está totalmente en x. Entonces, la única proyección que hay es sobre x. Pero esto se los hago para que vean que es un vector como cualquiera, y como cualquier vector, tiene su sombra, su proyección, su componente. Los dos me componen al vector. El vector lo puedo descomponer en sus partes. Eso es lo que hay que ver todo el tiempo. Ahora, como todo vector, además de componentes cartesianos, ¿en qué forma lo puedo expresar? ¿Forma polar? En forma polar, muy bien. ¿Y qué era el formato polar? Yo sé que el vector velocidad media lo puedo expresar con el módulo del vector velocidad media, punto y coma, un ángulo. Acá, el ángulo es este, de este vector. Y el módulo es, como siempre, la hipotenusa del triángulo. O sea que el módulo es la velocidad media entre barras. Ese es el módulo. Ahora, yo lo puedo encontrar, sí, puedo encontrar este módulo, aplicando ¿qué? ¿A qué es igual el módulo de un vector? A la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien. El componente x de la velocidad media al cuadrado más el componente y de la velocidad media al cuadrado es igual al módulo del vector al cuadrado, Pitágoras. Esto es Pitágoras. Como siempre, aplicamos Pitágoras, siempre. A ver, si acá se me formó un triángulo rectángulo. Este cateto es velocidad media de y, este cateto velocidad media de x. Puedo encontrar la hipotenusa, el módulo, aplicando Pitágoras. Bueno, por supuesto, paso el 2
para acá, ya está. Ahora, ¿qué significado físico tiene esto? Porque la velocidad, dijimos, para definirla, como es una magnitud vectorial, necesitamos dirección y sentido. Sí, está bien, listo. La dirección y sentido me lo da al expresarlo en formato vectorial, al tener los componentes. Pero, ¿qué es el módulo de la velocidad? Así como decíamos que el módulo del desplazamiento era otra cosa, era la distancia, era un escalar, este módulo también es un escalar, como todos los módulos. Esto es un escalar. Me da un escalar, me da un número. Si yo tuviera los valores y hago este cálculo, me va a dar un escalar. Algo que no tiene dirección y sentido. Es un número con una unidad. Como la distancia. Como la distancia que era el módulo del desplazamiento, ¿no? Si yo tengo el módulo del desplazamiento, sabíamos que esta era la distancia. Esto significaba distancia. Y era un escalar. Era un número con una unidad de longitud. No tiene dirección y sentido, como todo escalar. Bueno, esto es la distancia, perfecto. La distancia del desplazamiento. Ahora, ¿qué es esto de la velocidad? El módulo de la velocidad, ¿qué es? La variación. ¿Cómo la variación? ¿La variación de qué? Toda la velocidad es variación de una posición. Siempre la velocidad es variación de una posición. La velocidad implica la variación de una posición respecto del tiempo. La velocidad media de x, la variación de la posición en x respecto del tiempo. La velocidad media de y será la variación de la posición de y respecto del tiempo. Pero el módulo, pregunto, ¿qué es? No sé si está bien lo que voy a decir, pero coincide con la pendiente. No, sí, con la longitud. Tiene que ver, ¿no? No necesariamente, no, porque acá no hay un vector. Esto no es un gráfico de vectores, no coincide con la pendiente. Ah, Acá, perdón, sí, tiene razón. Acá no hay vectores, esto es un gráfico de una función. Entonces acá no hay proyecciones en los ejes, porque estos no son vectores. Acá sí tenemos vectores. Acá no hay vectores. Acá graficamos una función. Como no hay vectores, esto no es un vector que me olvidé de ponerle la flecha, ¿eh? No, esta pendiente termina acá, matemáticamente podría ser infinita. En este caso puntual, no porque mi análisis terminó acá. Fíjense que yo no lo continúo. Pero esto no es una flecha, esto no es un vector. Esto no es el vector velocidad. Esto es la pendiente que en la función significa velocidad, pero no es el vector velocidad. Esto, no tienen por qué saberlo, yo para mí. Esto es esto. ¿Se lee? ¿Se llega a leer? Qué letra horrible, dice. ¿Llega a leer? Sí, profe, que no es lo mismo que aceleración, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. Esto es la rapidez. Cuando nosotros en el lenguaje vulgar decimos que va rápido o va con mucha velocidad, lo tomamos como sinónimo. Bueno, volvemos de nuevo. Saquémonos el lenguaje vulgar. Acá, velocidad es un vector que tiene dirección y sentido. En cambio, la rapidez es el módulo de la velocidad. Por ejemplo, silencien el micrófono, por favor. Cuando yo digo, voy a 100 km/h, sin atribuir dirección ni sentido, estoy hablando de la rapidez, estoy hablando del módulo. Voy a 100 km/h. Ese es el valor del módulo de la velocidad. Estoy hablando de la rapidez. Lo que pasa que, de nuevo, coloquialmente, al medidor del auto le llamamos velocímetro, no le llamamos rapidosímetro. Pero en rigor, tendríamos que llamarlo rapidosímetro, porque me mide la rapidez, no me mide la velocidad. Eso es otra cosa. Todavía no hablamos de aceleración. No estamos hablando de aceleración. Vos imaginate que vas con el auto con la aguja clavada en 100 km/h.
No estamos hablando de... ¿Velocidad es igual a rapidez, profe, o no? Todavía no, ese rapidez no lo había escuchado antes en física, por eso. No, no es lo mismo. Ah. La rapidez es el módulo de la velocidad. Módulo ya lo vimos un montón de veces. Para eso hay que tener clarísimo qué son vectores. Los vectores que tienen componentes cartesianos, tienen módulo, tienen dirección, bueno. Todo vector tiene módulo, todo vector tiene módulo, todo vector tiene componentes. La velocidad, al ser un vector, tiene componentes cartesianos, lo puedo descomponer, pero además tiene su módulo. Ese módulo tiene un nombre propio. Así como el nombre propio del módulo del desplazamiento era la distancia, el nombre propio del módulo de la velocidad es la rapidez. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuánto vale la rapidez es un número con una unidad. Por ejemplo, 100 km por hora. Ese es el valor del módulo. Es un escalar, porque no me indica dirección ni sentido. Ahora, el vector velocidad media, como tiene componentes, a partir de sus componentes yo puedo saber la dirección y sentido de esa velocidad media. Pero el escalar se llama rapidez. Es el nombre propio que le ponemos al módulo de la velocidad. Lo que pasa que, insisto, tenemos que sacarnos la forma cotidiana de hablar. Hay que empezar a hacer un esfuerzo. Así como tenemos que hacer todavía el esfuerzo de distinguir desplazamiento de distancia, que veo que nos cuesta, bueno, tenemos que seguir en esa línea. Ahora tenemos que distinguir rapidez de velocidad. No es lo mismo, no son sinónimos. Y nos vamos a tener que expresar con esa rigurosidad. La velocidad es un vector. El módulo de ese vector se llama rapidez. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que incorporar. Cuando ustedes le pidan, por ejemplo, en un ejercicio, calcular la velocidad de tal objeto, y después te pregunten, ¿y cuál es la rapidez? Bueno, calcular la velocidad, como es un vector, voy a tener que darle los componentes. Y para la rapidez, voy a tener que hacer Pitágoras y encontrar la rapidez, el módulo. O me dicen, un objeto tiene una rapidez de 10 metros por segundo. Y tiene una inclinación de 45 grados. ¿Qué me están dando? La rapidez y la inclinación. No me están dando la velocidad. Ya sé que ambos componen el vector velocidad, pero me dicen la rapidez y la inclinación. Yo con eso puedo sacar los componentes cartesianos. De la misma manera que lo que vimos antes. Por eso trabajamos los vectores primero, y las herramientas matemáticas para trabajar como vectores, como cualquier tipo de vector. Las herramientas para trabajar con cualquier tipo de vector ya las vimos. Pitágoras y trigonometría. Ahora lo que estamos viendo, primero vimos que la posición es un vector, listo, lo trabajamos con Pitágoras y trigonometría. Después vimos que el cambio de posición es otro vector, desplazamiento, lo trabajamos con Pitágoras y trigonometría. Y ahora vemos que la velocidad también es un vector. Y por lo tanto lo vamos a trabajar como con todos los vectores, con trigonometría y con Pitágoras. A partir de, según lo que me den, voy a encontrar lo que me falta. Pero lo importante es entender esto, que la velocidad implica la variación de una posición respecto del tiempo. Como toda velocidad va a tener componente X y componente Y. Va a variar la posición en X y va a variar la posición en Y. Esas variaciones respecto al tiempo me van a dar los componentes X e Y del vector velocidad. En nuestro caso, que estamos viendo aquí como ejemplo, lo único que cambia son posiciones en X, porque el movimiento es solamente en X. Hay cambio de posición en X en determinados tiempos, por lo tanto, la corredora tiene una velocidad media que ya tenemos que saber que es constante. Ahora después vamos a averiguar cuál es esa velocidad, que todavía no sabemos cuánto vale la velocidad. Sabemos que tiene una velocidad constante porque nos dio una recta, y sabemos que es una función lineal, y que por lo tanto la pendiente me dice que es constante, que esa pendiente tiene valor constante. Nos dimos cuenta a partir de esto, que la pendiente siempre tiene el mismo valor.
más allá de los puntos que elijamos. Nosotros elegimos este punto y este punto, y este. Nos da una M, pero vemos que también podemos hacer este con este y este con este. Bueno, ahora habrá que ver si siempre nos va a dar el mismo valor, a ver si realmente es constante. Pues ya les adelanto que sí es constante porque la recta me está indicando eso. Ahora vamos a ver después, en nuestro ejemplo concreto, vamos a empezar a aplicar todo esto a nuestro ejemplo concreto para poder encontrar ahora cuál es la velocidad de la corredora, que todavía no la sabemos. Y sabiendo la velocidad de la corredora, ¿cómo podemos saber dónde estuvo a los 50 segundos? ¿O dónde estará a los 120 segundos? Necesito saber la velocidad para poder predecir a dónde va a estar en un tiempo determinado. O dónde estuvo en un tiempo determinado. A ver el chat. No está mal decir cuando el auto acelera. No está mal. Pero todavía no sabemos lo que es aceleración. Todavía no hablamos lo que es aceleración. No está mal decir que un objeto está acelerando. Pero ya les adelanto que la aceleración es un cambio de velocidades. Para hablar de cambios de velocidades, primero hay que saber qué es la velocidad. O sea, recién estamos en qué es la velocidad. O sea, no podemos decir que la velocidad cambia si ni siquiera sabemos qué es la velocidad. Recién estamos en qué es la velocidad. Por eso, cuando yo les puse acá arriba, posición, velocidad, aceleración, les aclaré que vimos posiciones, hoy vemos velocidad y otro día veremos aceleración. Entonces no nos metamos en el tema de aceleración. Para saber qué es la aceleración, tenemos que tener re claro qué es la velocidad media. Re claro qué es la rapidez y cómo trabajar, cómo calcular. Vamos a hacer una pausa. Toman aire. Piensan si se equivocaron de carrera o no y volvemos. No, profe, cada vez hay que aprender nomás. Yo saqué screen y después igual voy a ver la clase de vuelta para tomar nota de todo esto que dio ahora, porque fue un montón. Y nada. No terminamos, hoy. No, sí. Falta. Los videos los estoy subiendo, la verdad, con bastante regularidad. La clase del martes ya está subida. Así que, para eso son los videos, para volver a ver las clases. Y esa es la ventaja que tenemos en la virtualidad. En las clases presenciales no tenemos esto. En las clases presenciales faltaste a la clase y perdiste, te lo tienes que contar a un compañero. No pudiste ir ese día, ya está. Acá tenemos esta ventaja. Tenemos un montón de desventajas con la virtualidad, pero tenemos la ventaja de que la clase es filmada, subida, y puedo recurrir a esa clase cuantas veces quiera. Aprovechemos eso. Aprovechemos porque en la presencialidad eso no va a estar. ¿Está bien? ¿Qué hora es? 9:02. 9:02. Bueno, 9:20 volvemos. Joya. Hacemos 15 minutos, un poquito más, 18 minutos. Y volvemos y le metemos para lo que falta. Terminamos de ver teoría de velocidad, lo aplicamos acá y después la idea es aplicarlo en alguno de los ejercicios de la guía. Nos vemos en un rato. Hasta luego.